Buenos días. Desde la Universidad de Concepción, sede Santiago, y la Unidad de Desarrollo Tecnológico UDT, les damos una cordial bienvenida al seminario de cierre del proyecto Producción Sustentable de Materiales a Base de Grafeno para su aplicación como supercondensadores eléctricos Supergraf, proyecto financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID. En este día nos acompañan la doctora Po-Chan Phon, ingeniera de proyecto del Departamento de Investigación y Desarrollo de la Unidad de Desarrollo Tecnológico UDT de la Universidad de Concepción, y el profesor Dr. Juan Matos Lale, del Instituto de Ciencias Químicas Aplicadas de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chile. Podrán realizar sus preguntas por escrito en el chat durante el desarrollo del seminario, y al final del seminario pueden levantar la mano para que el administrador habilite el micrófono para realizar sus consultas. El seminario está siendo grabado y posteriormente se hará llegar un link a sus correos para que puedan acceder al material. A continuación, dejo con ustedes a la doctora Po-Chan Phon. Ahí entré. Los pandes abajo. Tienes que duplicarlo cuando te lo abran. Bueno, muy buenos días a todos los presentes, tanto de forma presencial como virtual. A continuación damos por inicio, como menciona María de la Luz, el evento de cierre del proyecto adjudicado en concurso Project Idea Internet del año 2019. El proyecto tiene como código asignado ID 19I10003, cuyo título es Producción Sustentable de Materiales a Base de Grafeno para su aplicación como supercondensadores eléctricos Supergraf. El área de la temática de este proyecto es el área de energías. El tipo de proyecto es de precompetitivo. Y en cuanto a las instituciones, tanto participantes como entidades asociadas al proyecto, tenemos a la institución beneficiaria del proyecto, la Universidad de Concepción. En cuanto a la entidad colaboradora, tenemos a la Universidad Autónoma de Chile. De cuando las empresas asociadas que nos apoyaron en la buena ejecución del proyecto, tenemos a la CMPC Celulosa y a la empresa Elexur e IRL. El proyecto tiene como fecha de inicio el 23 de noviembre de 2019 y finalizó su ejecución el 22 de mayo de 2022. Es decir, con una duración de 30 meses de ejecución debido a la pandemia por COVID-19. A continuación, les daré un resumen de los resultados alcanzados en este proyecto y así tanto la parte financiera que nos permitieron la buena ejecución del proyecto. Ok, pues bien, en cuanto al tema de financiamiento, tenemos que el monto comprometido y firmado según convenio, tenemos para el subsidio FUNDER de 199.960.000 pesos. En cuanto a aportes no pecuniarios, aportado por la empresa CMPC Celulosa, de 20 millones de pesos. En cuanto a aportes no pecuniarios de la empresa Elexur, tenemos el monto de 10 millones de pesos. Y los aportes valorizados de la Universidad de Concepción, que es la institución beneficiaria, es de 60 millones de pesos. Contarles que el total del monto comprometido y firmado según convenio de este proyecto alcanza los 289.960.000 pesos. Ahora bien, en cuanto a los gastos financiados y ejecutados del presente proyecto, tenemos que del subsidio FUNDER se ejecutaron 199.536.814 pesos. Del tema del aporte no pecuniario de la empresa CMPC Celulosa, tenemos ejecutado
$200.640 pesos. De los aportes no pecuniarios ejecutados de la empresa Enesur, tenemos los 10 millones de pesos exactos. En cuanto a los aportes valorizados de la Universidad de Concepción, tenemos ejecutados los 60 millones de pesos, dando un total de gastos financiados de proyecto de 289.737.454 pesos. Ahora bien, en cuanto al equipo de trabajo que nos permitieron la buena ejecución del proyecto y el cumplimiento de todos los hitos, tenemos como directores a cargo de este proyecto al profesor Juan Matos Lales y a mi persona como directora administrativa del proyecto. En cuanto a investigadores jóvenes, tenemos que participaron en este proyecto, tenemos al doctor Julio Ursúa, investigador joven PhD, y a la señorita Daira Escudero como la investigadora joven PhD. El tema de los estudiantes, tenemos también la participación de Oscar Pinto Mudo, que es el estudiante del programa de doctorado de Ingeniería Química de la Universidad de Concepción, a la señorita Paula Muñoz Flores como estudiante del programa de doctorado en Energía, actualmente doctora. Ok, en cuanto a estudiantes de la Universidad Autónoma de Chile, quien está en su tesis en ejecución, tenemos al señor Benjamín Luno. Además de esto, también contamos con la participación y el apoyo de las empresas asociadas antes mencionadas, de las cuales podemos mencionar al señor Jorge Luengo Iturra, que es ingeniero de investigación y desarrollo. Además tenemos a Felipe Montoya, también ingeniero de investigación y desarrollo de las empresas MPC Celulosa. En cuanto a la empresa del sur, contamos con el apoyo tanto administrativo como en la parte técnica al señor Oscar Pinto Vidal, que es gerente general de la empresa. Asimismo, también del apoyo del personal de ingeniería y operaciones de la empresa del sur. Ahora bien, en cuanto al objetivo del proyecto, al inicio se plantearon los siguientes. Tenemos como objetivo general preparar materiales a base de grafeno con alta área superficial, alto volumen en poros y propiedades electroquímicas superiores para su implementación como supercondensadores eléctricos. Para llevar a cabo y para dar cumplimiento a este objetivo general, tenemos los siguientes objetivos específicos, para los cuales son: objetivo específico 1, nos planteamos optimizar los protocolos de acondicionamiento y caracterización previa de la materia prima, en este caso, corteza de pinus radiata y el biochar derivado. Como objetivo específico número 2, tenemos optimizar los procesos de activación y exploración térmica y activación e fosforilación termoquímica de los materiales. Como objetivos específicos 3, tenemos caracterizar las propiedades físicas, químicas y electroquímicas de los materiales preparados previamente. Como objetivo específico 4, tenemos el diseñar y construir un prototipo de capacitor eléctrico de doble capa, NRC, empleando el mejor material preparado previamente. Y por último, como último objetivo, nos planteamos hacer un estudio de factibilidad económica para el desarrollo e implementación en Chile de electrodos de carbono para su uso como supercondensador eléctrico. Ahora bien, en función de estos objetivos antes mencionados, tenemos que el proyecto alcanzar los siguientes resultados. Es decir, para el caso de producción, logramos cumplir y lograr obtener dos productos de producción. El primero es lo llamamos material supergraph, que es más que el protocolo de fabricación de material para su implementación como electrodos de supercapacitores. Para el segundo resultado de producción, que lo llamamos como supergraph CR2032, consiste en desarrollar un prototipo capacitor electroquímico de doble capa NLS como prueba de concepto. En cuanto a los otros resultados, tenemos que logramos alcanzar un resultado de producción, un resultado de protección, que es una solicitud de patente de dimensión PCT. En cuanto a la producción científica y las actividades de difusión, logramos alcanzar
2 artículos científicos indexados Web of Science, un artículo científico menor no indexada a modo de proceeding, 2 presentaciones en congresos internacionales y finalmente para formación de capacidades logramos alcanzar la inclusión de una tesis de doctorado del estudiante Oscar Pinto de la Universidad de Concepción, cuyo título está destacado como The Effect of Defects in Derived Carbon Materials for Electrochemical Application. Una segunda tesis en ejecución a cargo de Benjamín Bruno de la Universidad Autónoma de Chile, en donde se encuentra trabajando en la temática de producción y almacenamiento de energías limpias. Por último, como resultado de formación de capacidad, alcanzamos a ejecutar y organizar un curso de taller en la misma temática del proyecto. Ok, entonces, para mostrar un poco, dimensionar un poco el resultado del científico, aquí les muestro las dos publicaciones Web of Science logradas en el proyecto. Esta, como se señala acá en el primero, que es de la revista Journal of Colloid Interface Science, es un trabajo que está vinculado a los objetivos 1, 2 y 3 del proyecto, los cuales mostramos los resultados de algunos materiales a base de carbono preparado cuya aplicación está relacionada a la electroquímica. En cuanto a la segunda publicación de Web of Science, tenemos lo que acá ha señalado, Photocatalytic Performance of Carbon Contained Current Monitoring Based Catalysis on the Sunlight Illumination. Esta es una revista, también Web of Science, llamada Catálisis. En este trabajo, los resultados mostrados están vinculados al objetivo 2. Y además de eso, también podemos lograr mostrar que el resultado es bastante factible y se puede explorar hacia otras aplicaciones. Ok, entonces como resultado tercer resultado de producción científica tenemos al artículo o proceeding de revista, que es derivado de la asistencia o la presentación de un trabajo en el cuarto taller latinoamericano de carbono, del MS4, cuyo evento se mostraron los resultados de los electrodos, de algunos electrodos obtenidos a través de del método de activación química. ¿Okay? Y finalmente contarles que en cuanto a la organización del taller, aquí les muestro el título del taller organizado el 7 de julio del año 2021. En este taller mostramos cómo valorizamos los materiales a base de carbono para aplicaciones de tanto remediación ambiental como en aplicaciones de energía. Entonces, por último, en cuanto a difusión y masificación relacionada con las empresas, con la industria, tenemos la asistencia del profesor Juan Mato en el Summit Autónoma Global 2022, en donde se dio una charla titulada Nanocarbonos en Chile, ejemplo de desarrollo sustentable. Este evento se realizó en España, en Barcelona, el 26 de abril de 2022. Ok, entonces bueno, ya aquí finalizo mi presentación. Ahora mismo se da la palabra al profesor Juan Mato, quien le da todos los resultados de producción del proyecto. Adelante. Gracias, Concha. Gracias. Entonces, ¿podemos compartir pantalla y no está mirando de Concepción? Bueno, estaba eso ya compartido. Sí, pero me dicen que... Vamos a salir de esta primero. Y ahora entramos aquí de nuevo. Sí, lo que faltaba era duplicarla. Sí, me imagino que se vería muy chiquita, a lo mejor como está. Pero se comparte la presentación después, Sí. cuando se comparta el link. Está. Listo. Ya está. Ahora vamos a expandirla. Tienes que dejar de compartir esta. Ya salí. ¿Sí? Que tengo que... Y ahora acá.
Ahí. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un verdadero placer estar siempre de vuelta en una universidad que le tengo mucho cariño. Tuve el honor de trabajar 5 años para la Universidad de Concepción y pues ya veo que hay gente conectada en línea, lo cual pues satisface, aun a pesar que no haya mucha gente en público, pero están los que tienen que estar. Agradezco a la directora de la Universidad de Concepción en Santiago, la profesora Marcela Angulo. Muchas gracias, Marcela, por tu presencia y por ayudarnos con estas instalaciones y a los demás colegas. Bien, pues obvio no entraré en muchos detalles administrativos en virtud que esto era la intención, que se distribuyera un poco el trabajo de esta manera. Básicamente voy a tratar de mostrarles los detallitos que hemos logrado alcanzar y más o menos la propuesta de continuidad hacia donde nos podríamos dirigir en un futuro. La situación real es la siguiente. Básicamente, se prevé que para el 2040 el consumo de energía alcanzará en Chile el orden de los 113.000 gigawatt-horas. En consecuencia, es más que evidente que considerando que entre el 25 y 27% corresponde a la huella de carbono del sector energético y del transporte terrestre, Chile pues necesita distintos tipos o nuevas formas más ecoamigables, más limpias y económicas, no solo para generar energías renovables como solar y eólica, sino almacenarla y almacenarla de forma eficiente para su uso, sobre todo en maquinaria pesada, en autobuses, trenes, porque principalmente buena parte de la generación eléctrica con estas alternativas está en Magallanes o en el norte, la eólica en el Magallanes y la solar en el gran norte. Consecuencia que es inmediata la aplicación de este tipo de dispositivos de almacenamiento masivos de energía al uso de maquinaria que tiene que ver con la industria minera. Entonces lo que se necesita es un sistema que distribuya energía de forma rápida, inteligente y dinámica, un poco a semejanza de lo que uno puede observar en otros países asiáticos como Japón y China, en donde grandes capacitores son capaces de alimentar a trenes o autobuses y trasladarse por distancias bastante prolongadas de más de 500 kilómetros sin recarga, ¿no? También la nueva generación de autos va a ser una combinación de autos híbridos entre energía eléctrica e hidrógeno, pero buena parte de la producción de autos eléctricos se está desarrollando en Europa. Tienen una fecha límite a partir del 2030, ni un solo auto va a tener combustibles fósiles en Europa. Entonces, esto es una carrera contra el tiempo. Entonces, no se trata de que lo que proponemos sea superior a lo considerado hasta la fecha, que son las baterías ion litio o las baterías ion sodio. Básicamente se tratan de sistemas complementarios porque algunos tienen una interesante cantidad de propiedades, pero también tienen desventajas. Y yo puedo resaltar, por ejemplo, que los supercondensadores actuales tienen mucha más alta potencia en comparación a las baterías de litio. Y lo más importante, largas vidas útiles de hasta 15.000 años. Verán al final de la presentación cómo nuestro material es capaz de resistir 10.000 cargas-descargas sin sufrir un 5 o un 8% de pérdida de capacitancia. Entonces, la desventaja es la baja densidad energética, por lo tanto, se requieren dispositivos de gran tamaño para superar esta única barrera en comparación de las baterías de ion litio. Entonces, nosotros nos propusimos desarrollar un material para construir electrodos y aplicarlos como supercapacitores sustentables y ecoamigables. Pero primero hicimos una revisión bien exhaustiva de la literatura porque queríamos realmente saber si lo que estábamos proponiendo tenía sentido real o si aún era vigente la investigación. Y de la gran cantidad de materiales que uno encuentra en la literatura a base de grafenos o reducidos de grafeno mezclados con otros elementos como nitrógeno, o hacerlos en formas peliculares, o hacerlos tridimensionales, o doparlos inclusive con metales que tienen alta capacidad eléctrica como el manganato de níquel, etc. Pues nosotros encontramos que el nuestro era competitivo y el problema aún era vigente. Y principalmente es porque los que son muy altos, los que generan realmente muy buenas capacitancias, son muy caros, y es porque hay metales de por medio. Entonces esto además genera un problema de contaminación a posteriori cuando se vencen los materiales. Y los que están en el rango de los competitivos comerciales de 120 a 250, la mayoría se preparan por metodologías extraordinariamente tóxicas y complejas. De hecho,
no se ha podido escalar la tecnología de Homers porque se trabajan con ácidos minerales muy concentrados y eso a alta escala es muy peligroso. Entonces, el problema era vigente. Y entonces lo que hicimos fue pues, proponer el uso de corteza de pino y un material derivado de la corteza de pino y desde ahí obtener grafeno. La razón es porque, si no me falla la memoria, estamos en el orden de 30 millones de toneladas métricas de corteza de pino que se generan al año en Chile. Y esto antiguamente se briqueaba y se quemaba, pero ya no más, porque ya la tecnología del biohoy va en descenso y de aquí al 2030 pues tiene que estar huella cero, es lo que quiere Chile, tener huella cero de combustibles fósiles. Pero esto va a seguir estando ahí porque la industria de celulosa sigue produciéndolos. Por lo tanto, nosotros propusimos un proceso productivo ecoamigable para tratar de convertir esta corteza de pino a un material que le llamamos cariñosamente supergraph por la combinación de la palabra supercapacitors and graphene. Entonces, este supergraph, para tener un poco de posibilidades de competir con el mercado, tenía que superar estas barreras, estos límites benchmark, como se conocen, de química superficial, de área, de volumen de poros, de densidad de potencia, de densidad de energía, capacitancia específica. Estos son los de una compañía competidora que, por razones obvias, no voy a decir el nombre porque estamos grabando, pero podemos hablarlo luego en privado. Pero esta es la que domina el mercado de supercapacitores de carbono hoy día. Entonces, como bien dijo la doctora Pochán, nos propusimos dos resultados de producción como una estrategia de grupo. Si somos capaces primero de optimizar un material y luego poder empaquetarlo en un pequeño prototipo, una prueba a escala piloto, pues ya teníamos desarrollada la prueba de concepto en su totalidad. Entonces, teníamos una serie de hitos asociados a estos dos resultados de producción. Voy a hacer un repaso de algunos de todos estos resultados. Mi intención no es aburrirlos con demasiada ciencia, sino ir al grano y mostrar la potencialidad de la tecnología. Entonces, acondicionar y caracterizar la materia prima, estudiar los métodos de activación y exfoliación para poder simplemente desarrollar un material optimizado y a menor costo y con menor emisión de CO2, caracterización de propiedades físico-químicas de los materiales, caracterización de sus propiedades electroquímicas, y luego ya diseñar y construir un capacitor de doble capa, validarlo y compararlo contra uno comercial que habíamos adquirido. A este pues le llamamos prototipo Supergraph CR2032 y luego un estudio de factibilidad económica. Entonces el primer punto, en el primer hito en cuanto al acondicionamiento, no sé por qué salió la rayita esta ahí. En cuanto... Sí. Eso. Ah, claro. Estaba llegando una persona. Entonces, este es un paso que puede parecer tonto y trivial, pero este es el secreto del éxito, aunque ustedes no lo crean. La primera etapa que está acá. Cuando usted tiene un capacitor eléctrico y lo tiene que comprimir y compactar, usted necesita que el grano sea lo más parecido posible. Si el grano no es igual, no hay conexión correcta entre granos. Si no hay conexión correcta entre granos, se pierde la conductividad eléctrica del material. Entonces, nos aseguramos de un protocolo hecho en casa y este protocolo nos dio un tamaño de partícula promedio de 129 micras, una densidad mágica de 0.5 gramos por mililitro. Teníamos un material de alta calidad con menos de 2% de componentes inorgánicos y cuando hicimos análisis próximo y elemental, pues pudimos detectar rápidamente la proporción de carbono. Vean este numerito, 49% de carbono. Este material crudo tiene 42% de oxígeno. Cuando lo producimos esto casi se duplica, incluso llega hasta el 90%. Entonces luego, pues, ahora no avanza. Y no sé qué le pasó, pero ahora no avanza. O se le habrá acabado la pila. Se colgó. Hay que darle un clic a la presentación. Estábamos allí. Eso ahí, dale un clic. No, solo un clic al medio. Y ahí ya debería funcionar. Oh, Julito, eres brujo. Esa no me la sabía. Yo tampoco. Eso Todos no. los días se aprende algo, ¿no? Esa no me la sabía. Y bien, cuando comenzamos a hacer un poco los análisis, pues hacemos siempre TGA,
hacemos análisis termogravimétrico para saber el comportamiento térmico de nuestra materia prima. Esto está asociado a la pérdida de agua, esto está asociado a la degradación térmica de la lignina y la celulosa. Pero luego también cuando hacemos la primera parte de ensayos de infrarrojo para conocer cómo cambiaban los grupos funcionales, ya vimos que, vean que el espectro verde y azulito claro son prácticamente idénticos, incluso este azul ya se asemeja, los de abajo son más distintos, tienen más intensidad. Esto nos permitía saber en qué rango de temperatura teníamos que trabajar para optimizar el material. Entonces, ya habíamos optimizado el previo material. Comenzamos a sintetizar, teníamos nuestra materia prima. Vean cómo era al principio, ¿no? Toda granos gordos, luego semi-triturada, y luego ya triturada y tamizada. Entonces allí comenzamos a mezclar con nuestro agente exfoliante, hacemos todo el método de activación con esta planta de tratamiento que instalamos. Sacamos un queque muy precioso de carbono, sale como un queque del horno. Siempre digo que saco mis pastelitos. Entonces, saco mis pastelitos del horno y luego tenemos la parte que está secreta, ¿no? Que es toda la tecnología para filtrar, exfoliar, decantar. Y esto es lo que está ya en solicitud de patente, ¿no? Y desde aquí, por una filtración nano, logramos extraer el grafeno y luego simplemente lo secamos y lo mantuvimos ya en un desecador para su posterior uso electroquímico. Hasta un total de 60 muestras activamos. De estas 60 muestras tenemos un total de unas 10 a 15 que son competitivas en lo que está en el mercado. 2 de ellas superan con creces a lo que hay en el mercado. Entonces, fue bastante exitoso. En cuanto al rendimiento, los nanoporosos teníamos valores de hasta el orden de 60-80% en rendimientos, dependiendo de la temperatura. Más alta temperatura, menor rendimiento. Y luego, cuando exfoliábamos y sacábamos grafeno, descubrimos que valía la pena solo trabajar al 650 porque a temperaturas más altas nos estábamos quemando el grafeno. Entonces, ya habíamos optimizado una temperatura de síntesis de grafeno. Entonces ya eso nos permitió avanzar y decir, ok, este lote de muestras no hay que hacerlo porque si subimos mucho la temperatura, no sacamos grafeno, ¿no? Entonces, esos son los jueguitos que hacemos los viejitos en el laboratorio. Entonces luego empezamos a ver las propiedades texturales. Si usted no tiene área, usted no absorbe iones. Si usted no absorbe iones, usted no almacena energía. Entonces, el almacenamiento de energía es una función del área superficial. Y cuando comenzamos a jugar con nuestro agente exfoliante, que le llamamos K, alguna cosa, y va cambiando la proporción del agente, pues vean cómo se va aumentando y aumentando y aumentando el volumen de nitrógeno absorbido. No solo se aumenta, sino que aquí el pliegue ya no es en forma de rodilla, como nosotros le llamamos, sino que se va abriendo y se hace monotónico. Las áreas superficiales desde el material crudo pasaron de 384 hasta casi 2.500 metros cuadrados por gramo. Lo mínimo que se necesita para esta aplicación son 800. Nosotros las multiplicamos por casi 3. Y en cuanto al volumen de microporos, pues también logramos una proporción de micro a mesoporos bastante interesante. Vean cómo desde 0.15 centímetros cúbicos a gramo pasamos a 0.85. Este es un factor de aumento bastante considerable. Lo importante, y es por esto que resalto los azules, es que también generamos mesoporosidad. Y esta mesoporosidad se detecta por la abertura de la famosa rodilla, sino que ya se abre y se va haciendo monotónico y lento. Si no hay mesoporos, usted no entra. Y si usted no entra a la boca de los poros, usted no llega a los microporos donde se almacena. Entonces hay un compromiso entre microporos y mesoporos, que por lo general los mejores capacitores funcionan 80-20, 75-25. Esto está en el orden de 80-20. Entonces, esto nos dio un material nanoestructurado. Vean el tamaño, el tamañito, el tamaño promedio, 1.3 nanómetros, 13 angstrom. Esto es muy chiquito, esto es muy pegadito. Pero además tiene puertas un poco más grandes. Entonces siempre le explico a los niños, si yo quiero entrar a la discoteca, tengo que tener una puerta suficientemente amplia para entrar. Pero al mismo tiempo, los policías que están en la puerta me tienen que dejar entrar, los porteros. Entonces nosotros controlamos la química superficial de ellos para que los electrolitos pasen, ¿vale? Entonces, luego en cuanto a análisis elemental, porque necesitamos controlar la cantidad de heteroátomos, si no me puede afectar la corriente, lo que llaman corriente residual. No sé si han visto que a veces cuando tocan algún electrodoméstico les da como un pequeño corrientazo.
Eso es consecuencia de corriente residual que queda en el equipo. Y si uno, por ejemplo, se acaba de bañar o estuvo secando algo con un paño y luego tocas un microondas, ¡pum!, te pega un corrientazo. Eso es por corriente residual. Los dispositivos electrónicos deben contener la menor proporción posible de oxígeno para que no se genere corriente residual. Entonces, nosotros pasamos de una composición que tenía mucho oxígeno al principio, se recordarán, 40 y tantos % de oxígeno, a todos los materiales en el orden entre 8, máximo 12%. Los dos de los mejores que hemos probado, no, en promedio el 8% de contenido atómico de oxígeno. Lo mejor de todo es que la proporción de cada átomo de oxígeno por carbono es menor a 0.1, es decir, este es un material prácticamente enriquecido en carbono. 90% de la composición química superficial es carbono. Entonces, esto garantiza. Y esto es lo que uno veía en las microscopías. Sabemos que es grafeno, porque uno ve aquí una capa y otra capa y otra capa, y es lo que les digo, las capas de grafeno están superpuestas una encima de la otra. Entonces, esto se ve en las microscopías electrónicas. Luego, cuando comenzamos a hacer los primeros ensayos electroquímicos, el primer equipo que usamos, mientras llegaba el que habíamos adquirido como el proyecto, comenzamos a trabajar con un potenciostato BMP3 que tiene 6 canales, el que nosotros adquirimos por razones de presupuesto de un tipo más modesto, pero igual de versátil. Entonces hicimos un amplio barrido de caracterización electroquímica. No voy a entrar en muchos detalles profundos de electroquímica, pero sí les voy a enseñar que dependiendo del voltaje aplicado y la muestra, pues uno va viendo cómo se va aumentando este perfil. Este perfil se conoce como voltamograma cíclico. Y este perfil es un indicador de la capacidad que puede tener el material. Una vez que uno tiene este perfil, uno hace el tratamiento de datos y uno tiene la capacitancia. Entonces nosotros encontramos que hay un máximo de capacitancia para uno de los radios que habíamos usado del agente exfoliante. Es decir, optimizamos el material. Ya sabemos cuál es la mejor carga de exfoliante, cuál es la mejor temperatura y cuál es la proporción de tiempo de trabajo para obtener el mejor material. Yo realmente quiero ser muy humilde y decirles de verdad, con la mayor de las humildades, que no suene a arrogancia. Esta capacitancia de electrodo que hemos encontrado está entre las más altas reportadas en la literatura. Ya verán una comparación con los comerciales. Pero también hicimos otros estudios y vimos lo del oxígeno. Hicimos un estudio de ver cómo cambiaba la corriente en microfaradios por centímetro cuadrado con una función del oxígeno. Y encontramos que en bajas velocidades de barrido prácticamente el efecto es despreciable. Es decir, tenemos un material que trabaja de forma bastante impecable y el oxígeno no lo está afectando generando carga residual. ¿Vale? Entonces, luego nos fuimos a una técnica un poco más sofisticada, que se llama impedancia, espectroscopía de impedancia. Entonces, esto es una técnica compleja en donde uno tiene la corriente por unidad diaria, saca la primera derivada, saca la segunda derivada y uno encuentra cosas así muy extrañas. Yo no voy a entrar aquí. Pero lo importante es que cuando graficamos la capacitancia reportada contra la normalización a 1 MHz de frecuencia, la diferencia que uno encuentra en el 50% de caída de capacitancia, este ancho que usted ve aquí, es la velocidad con que un dispositivo es capaz de transferir la mitad de la carga que ha almacenado. En otras palabras, ¿qué queremos con un celular? Que se cargue rápido y que se descargue lento, ¿cierto? A mí el mío se descarga muy lento y a veces está a 10% y lo pongo a cargar y en media hora ya está en 70%. Y yo soy feliz, ya con 70% uno hace maravilla. Bueno, esto es exactamente lo que significa. Pudimos bajar la velocidad de transferencia de energía eléctrica de 30 a 8 segundos, que está en el orden de lo que quieren los comerciales. Un supercapacitor requiere transferir rápidamente la mitad de la carga. Me explico. Tiene usted una grúa y esta grúa necesita energía para poder levantar una supercarga muy pesada en una industria minera. Si usted por alguna razón se ha quedado sin energía su grúa y usted tiene un capacitor que la alimenta inmediatamente, en 8 segundos transfiere la mitad de la energía que la grúa necesita para funcionar. Eso es lo que significa ser necesario. Entonces, pues luego empezamos a hacer cosas más sofisticadas, carga, descarga, carga, descarga, carga, descarga. Y esto lo hicimos para poder verificar cuánto retenía la capacitancia. 10.000 ciclos y solo había perdido 10% de la capacidad inicial. En otras palabras, si yo cargo mi celular una vez al día, 365 veces lo usé en un año. Es decir, este bichito puede funcionar 20 años. Para que esto sea comercial, tiene que durar al menos 15 años.
Y es por eso que son superiores a las baterías. No hay una batería que aguante más de 5.000 ciclos, incluso las mejores. Pero lo mejor está en que cuando estudiamos cómo caía la capacitancia en términos de la densidad de corriente, también vemos que a muy bajas densidades de corriente nuestro material retiene prácticamente toda la carga. Pero incluso a muy altas densidades de energía, la caída es no más del 40-50%. Lo que llamamos el Internet de las cosas trabaja en este rango de densidad. Dispositivos medios, como por ejemplo una batería de auto, trabaja a densidades medias. Ya grúas, gandolas, autobuses, trenes trabajan en altas velocidades. Entonces, claro, pero en un autobús no lo podemos hacer con esto. Necesitamos un tamaño mucho más grande. Entonces, es por eso que se llama densidad de corriente. Cuanto más grande es el dispositivo, más energía puedo acumular. Pero luego, con estas cargas, podemos hacer los famosos gráficos de Ragón, que nos permite verificar cómo cambia la densidad de energía en función de la densidad de potencia. Insisto, este rango aquí abajo es el Internet de las cosas, este rango aquí en el medio son dispositivos medios y estos son los dispositivos de altas prestaciones. Nuestros materiales son todos los que están de botoncitos, símbolos llenitos. Se prevé que cuando uno escala esta tecnología y la ensambla, hay una caída de al menos 3 veces su capacitancia. Nosotros hicimos un ejercicio y dividimos por 3 nuestras capacitancias. Y aún si nuestros materiales cayeran por 3 la capacidad, al ensamblarlos, seguimos estando en la lengua, en la franja de los supercapacitores comerciales y de hecho en la parte superior. Esto es teórico. Pues lo hicimos y resulta que no caímos tanto. Controlamos muy bien el protocolo. Entonces, ya para resumir esta parte, contra el sustituto, que le quitamos el nombrecito, los 2 mejores que les llamamos Supergraph 1, Supergraph 2, son superiores en rendimiento, están a promedio en la química superficial. De hecho, creo que es bondadosa nuestra química superficial porque es ligeramente ácido. El área superficial incluso por un factor de 2.5 en comparación del benchmark. En cuanto a volumen de poro, duplicamos volumen de poro. Estamos a promedio en densidad de potencia. Superamos la densidad de energía. En cuanto a capacidad específica, pues 1.6, 7 veces superior a la máxima del competidor. Y en cuanto a densidad de energía, pues también superamos la densidad de energía máxima. Por lo tanto, hemos logrado totalmente que nuestra prueba de concepto experimental superara los atributos del comercial o del competidor, creo que llaman así. Entonces, luego dijimos, bueno, ya tenemos los mejores, pero vamos a agarrar el mejor de los 2 mejores. Y vamos a empezar a hacer entonces, a jugar en el laboratorio. Entonces, aquí con mi colega y amigo Julio, nuestro postdoctorante joven del proyecto, comenzamos a trabajar, a hacer pastas, comenzamos a jugar con las pastas, pues porque incluso tuvimos un problema con las pastas porque ya está muy complicado lo de la distribución de productos, están tardando mucho, entonces ya veníamos con un atraso de más de medio año por el COVID, entonces logramos conseguir un material que no venía en la composición correcta, sino en otra composición y tuvimos que adaptar el protocolo. Aquí está Julito haciendo Dr. Blake, que se llama esta metodología, usar una varilla y hacer una película. Y esta película, pues luego la pasamos por un microscopio óptico para verificar que no tiene ningún tipo de ranura ni resquebrajadura. La película tiene que ser perfecta, homogénea, si no usted tiene pérdida de corriente, ¿no? Entonces, luego esto, pues lo ensamblamos. Esto, claro, es una imagen referencial. Aquí estamos nosotros jugando con el climper, el cortador, cortando la parte de las membranas y la parte metálica que va a ir en los ensamblajes. Luego, Julio, ponte los guantes. Entonces, Julio se pone los guantes, se reirán. Y entonces comenzamos a hacer el ensamblaje. Y este ensamblaje es tan sencillo como lo ven. ¿Ven? Electrodo de trabajo. Luego, pues, viene la membrana, que es una membrana de nación. Eso es típica de todos los electrodos. Es lo que permite el flujo de los iones, desde el electrodo al contraelectrodo. Luego viene el contraelectrodo, que es típico, es un negro de humo. Con este negro de humo luego se le pone una chapa después de poner el negro de humo encima del
del Nafión, se ensambla, se lleva a la prensa. Aquí estuvimos también jugando varios días porque los primeros no prensábamos correctamente y cuando lo sacábamos se salía todo el ácido, el líquido. Ustedes han visto las baterías cuando a veces te olvidas de sacar la batería del dispositivo y cuando vienes a ver tienes todo oxidado por dentro porque soltó el líquido. Entonces, eso le pasa a las baterías de mala calidad, las de buena calidad no les pasa. Entonces, prensamos, vean cómo va subiendo la prensa a un valor correcto, luego desprensamos, sacamos nuestro botón y nos pusimos a jugar entonces con todos los ensayos electroquímicos que les muestro a continuación. Entonces ya nos había llegado nuestro equipo, que tenía que haber llegado en cuántos días, era 45 días, pocha, y tardó 5 meses en llegar, así. Entonces estábamos contra el tiempo. Entonces vean que aquí ya ensamblamos nuestro botón con 2 electrodos metálicos y en esta configuración nosotros comenzamos a hacer análisis con una estación de trabajo del tipo Qi 760. Es un equipo mucho más económico que el otro, pero era lo que nos podíamos permitir en el proyecto, ¿no? Y bueno, comenzamos a ensamblar este botón. Este era el botón simple, una sola capa, y aquí están las densidades de corriente, y luego están los voltamogramas asociados a la capacitancia de la celda. Hicimos los cálculos de la capacitancia específica y comparamos contra uno comercial que teníamos en el laboratorio que habíamos comprado. Entonces, vimos que uno de ellos, de los nuestros, están en el rango de los comerciales, pero era ligeramente inferior. Pero agarramos uno comercial y lo sacrificamos, lo rompimos y lo destruimos, porque queríamos ver la masa que había dentro, para saber si la masa que yo estaba usando era comparable a la de ellos, ¿no? Entonces, descubrimos que no era un single, era un doble capa. El comercial era doble capa. Entonces dijimos, pero yo no puedo competir contigo, yo tengo una sola capa. Entonces dijimos, vamos a hacer un doble capa a ver cómo funciona. Entonces hicimos de nuevo el pastelito, electrodo, membrana, contra electrodo, membrana, contra electrodo, doble pasta, ¿no? Y ese doble pasta pues ya superamos, pero igual estábamos muy felices con el single, porque teníamos que batir esta marca y estábamos en el rango, la capacitancia máxima estaba cercana, la densidad potencia era equivalente, la densidad de energía incluso era superior del nuestro, la densidad de potencia era muy equivalente, la densidad de energía era superior. Y en cuanto a retención de capacitancia después de 10.000 ciclos, el comercial aguanta 92%, es decir, solo había perdido 8% de su eficiencia, el nuestro había perdido 12%. Pero entonces dijimos, ok, vamos a hacer el doble. Y empezamos a hacer el doble. Entonces por eso le llamamos diseño mejorado, versión 2. Y a este mejorado volvimos a hacer todo el estudio. Ustedes pueden imaginarse el tiempo y el tipo de ensayos para hacer esto 10.000 veces seguidas, hacer 10.000 ciclos seguidos, ¿no? Entonces hicimos distintos barridos, nos quedamos con el barrido chiquito, como era un botón dijimos vamos a concentrarnos en las velocidades de barrido pequeño porque es el internet de las cosas que se cargan rápido con pequeños drenajes, de densidad corriente de drenaje. Entonces el comercial daba 183,15, el doble. De hecho, esta es la foto exacta del comercial. Y este es este que tengo yo aquí. Este es un doble. Así como lo ensamblamos. Este es el nuestro. Con la chapita como si fuera una batería de litio. Por eso fue el que ensamblamos. Y este que ensamblamos aquí tiene 314.4. Entonces, claro, digamos, la parte de ensamblarlo con una prensa, ese es otro equipo. Nosotros pudimos hacerlo de forma bastante modesta, pero nos gustó porque superamos al comercial. Entonces dijimos, pues muy bien. Ahora vamos a ver qué corresponde en análisis de costo y a ver si esto realmente puede ser atractivo para la empresa. Entonces, nuestra evaluación a 5 años nos indica que con una capacidad productiva de 1 kilogramo por día PROS, que es lo que podríamos producir con la instalación que teníamos en Coronel, podíamos generar unos 20 kilos por mes y nos dio un precio de material, el mejor de los materiales, de $1,800 por kilogramo. Esto es $1.8 por gramo. Vamos a poner $2. Si lo multiplico por 800 son 1.600 pesos por gramo. ¿Saben cuánto cuesta un gramo de grafeno
comercial ultra puro, $500,000 de pesos. Compramos 500 miligramos, un frasquito estándar para comparar, y me costó $252,000, medio gramo. Madre mía, con toda la corteza que hay en este país, esto hay que montar una planta de producción de electrodos en Chile. Esto da. Pero bueno, y fuimos a más. Entonces, con una tasa de descuento de 25% y una inversión inicial de 23 millones, con un capital de 21 millones, encontramos un van de 103 millones a 5 años para una spin-off company que se puede fundar en términos de toda esta tecnología. El tiro, la tasa de recuperación es del 85%. Estamos hablando que sí es factible, entonces, que se pueda instalar una planta de producción de capacitores o de materiales para ensamblar capacitores a partir de corteza de pino, que no es el único stock que hay en Chile, hay corteza de eucalipto y hay otros. Entonces, básicamente quisimos medir las emisiones de efecto invernadero. Esto es una serie de ecuaciones químicas que no las quise poner para no aburrirlos, pero todas las ecuaciones químicas las establecimos, hicimos todo el balance de masa y pusimos dos escenarios. Un escenario si nuestro reactor está acoplado al sistema eléctrico nacional y luego si lo alimentábamos con paneles fotovoltaicos. Y cuando hicimos este ejercicio, pues llegamos a la conclusión que tenemos una huella de carbono de unos 18 kilogramos de CO2 equivalentes, y usando paneles fotovoltaicos casi lo bajamos a la mitad, a 11 kilogramos CO2. Pero la buena noticia adicional es que durante el proceso estamos produciendo hidrógeno. Y en el escenario A podemos producir hasta 86 gramos de hidrógeno por reacción. Y en el caso de fotovoltaicos hasta 170. Prácticamente duplicamos la producción de hidrógeno. Esto a escala mucho más grande ya da cantidades considerables e inteligentes de hidrógeno. Que no es hidrógeno verde, esto es lo que llamamos hidrógeno gris. Entonces, bien, se consideraron todos estos aportes, materias primas reactivas, consumo eléctrico, la emisión directa, y todos esos cálculos pues los hicimos para 1 kilogramo de material producido. Por lo tanto, podemos decir que nuestro material es bastante razonable llamarlo como sustentable, aunque del todo no es sustentable, pero no hay prácticamente proceso que sea 0% emisión. Entonces, concluimos que estamos a nivel TRL4, nuestra tecnología validada por laboratorios, una prueba de concepto que se puede escalar rápidamente, en donde superamos claramente al comercial. Nuestro capacitor de una capa es comparable al comercial de 2 capas. Nuestro capacitor de 2 capas, sorprendentemente, prácticamente duplicó la capacitancia del primero, lo cual significa que Julio ha trabajado impecablemente. Siempre hay una pérdida de trabajo, ¿no? Entonces, luego en cuanto al modelo de transferencia, como les mencioné un poquito, pues bueno, la propietaria o las propietarias y las colaboradores y colaboradoras pueden transferir esta tecnología a una spin-off. Yo pienso que las universidades no están en su capacidad de estar produciendo nada. Nosotros producimos conocimiento. Spin-off, hay que considerar una spin-off company que sea quien produzca el material, y esta empresa pues se puede alimentar del propio sector maderero, de la industria forestal, que bueno, tenemos como primera en ventaja CMPC, que es quien ha apoyado este proyecto, pero no es la única, hay otras, ¿no? Al mismo tiempo, también se puede asociar con una empresa que tiene que ver con distribución del sector eléctrico. Es una empresa del sur, mediana, pero que tiene interés en el negocio. Y al mismo tiempo, este spin-off company puede vender el material a los grandes fabricantes, que Maxwell, Panasonic o otras empresas grandes. No voy a mencionar al competidor. Sí. Luego les cuento por qué. ¿Ah? Entonces, bueno, básicamente este es nuestro modelo de transferencia, pero pasa por conseguir un spin-off company que produzca el material y se pueda simplemente hacer un negocio mucho más amplio, transfiriendo tecnología, usando materia prima chilena, exportando ya no un commodity, sino una materia prima valorizada que vale mucho más en el mercado. Insisto, el costo de grafeno purificado vale $500,000 el gramo. Si nosotros purificáramos el nuestro, no pasaría más de 2,000 a 10,000 pesos el gramo. Todavía seguimos siendo mucho más competitivos. Claro, cuando escalemos incluso podríamos bajar los costos.
Pero eso es porque la materia prima es muy barata. Sácame de una duda porque a veces me olvido de estos numeritos. Está en el orden de los $1.500 la tonelada de corteza de pino a granel, comprada por Alibaba. Si te la provee un proveedor nacional, probablemente el costo sea inferior. Entonces, pues bueno, con una buena parte de esa investigación, que se ha mostrado solo alguna pincelada aquí, hemos escrito una patente internacional con la asesoría de la empresa Silva, que nos ha funcionado muy bien trabajar con ellos. Ya es la segunda patente que hemos trabajado con ellos. La anterior fue la segunda etapa del Celta Solares. ¿Okay? Y bueno, estamos esperando a ver cómo nos va. En conclusión, diseñamos y produjimos este supergraph con las propiedades texturales y de química superficial que permiten una buena difusión de conductividad eléctrica y un almacenamiento de cargas, alta densidad de energía y potencia y alta estabilidad luego de 10.000 ciclos de carga y descarga. El protocolo de fabricación se basa en un proceso sencillo de activación y exfoliación termoquímica suficientemente amigable y sustentable con el medio ambiente. Logramos validar el electrodo de doble capa y la prueba de concepto correspondía a se llama coin cell, botón. Es un capacitor tipo botón, ese es el nombre, de unos 20 milímetros de diámetro, el que les acabo de enseñar, que pues le hemos llamado CR2032 porque este es un poco la codificación de ese tipo de dispositivo, ¿de acuerdo? Y mostró capacidad de almacenamiento superior. Entonces, ¿hacia dónde podríamos ir? Pues podríamos ir hacia algo un poco más grande. Claro, no siempre quiero soñar y hacer cosas más grandes. Yo sería feliz si hago solamente una batería de celular. Yo con eso ya estaría contento. Pero cuando escalamos, la complejidad es mucho mayor. Cuando hicimos desde celdas solares nos pasó que subir de el 1x1 a 10x10, hasta ahí íbamos bien. Cuando íbamos a 30x30 ya empezamos a sufrir porque la tecnología no la teníamos. Y luego subir a 1 metro cuadrado, súper complicado. Pero lo logramos hacer. Pero yo creo que se puede hacer un proyecto con un poco mayor de escala y entonces ya concentrarnos en la producción del material, más que en concentrarnos en la producción del capacitor. Simplemente hacer un capacitor como prueba de concepto. Aquí lo que importa más es la producción del material, porque estaríamos muy lejos de poder competir con grandes empresas de producción de electrodos, pero sí podemos competir en la producción del material, mucho mejores que las que están en el mercado. Pero, claro, necesitamos simplemente hacer una serie de operaciones para demostrar que esto es posible. Por ejemplo, en este escalamiento de este material a base de carbono, hay que hacer no solamente un análisis químico y electroquímico, porque cuando aumentamos la escala de producción, tenemos que saber si se mantienen las propiedades. Además, hay que hacer un análisis de ciclo de vida de todas las etapas, desde la extracción de la materia prima, la manufactura, empaque, transporte, mantención, la reciclaje o disposición final. Pero bueno, podemos hacer también, explorar otro tipo de materiales como corteza de eucalipto, que tiene también propiedades interesantes. Y es importante esto porque tenemos que garantizar la fuente de abastecimiento. No podemos proponer que podemos escalar algo si no garantizamos primero el stock, ¿no? Entonces, hay que hablar con las empresas, sentarse con las universidades, firmar convenios correctos de cooperación, que la empresa de la industria forestal se comprometa en ceder la corteza de pino de forma a win-to-win relationship, una relación de ganancia para las dos, de forma que ellos vean, ok, podemos ganar. Entonces, agradecimientos, pues yo primero agradecer a nuestra coordinadora del área de energías de FONDEF, de la NID, Andrea Hinojosa, que siempre nos ha guiado impecablemente en las partes que tienen que ver con la entrega de los informes y los cumplimientos de los hitos, de lo cual yo me declaro realmente muy olvidadizo, me olvido de los deadlines, menos mal que Pachá me los recordaba continuamente. Luego también, obviamente, María de la Luz, que fue la ingeniera de gestión y transferencia. María de la Luz pues, nos ha ayudado en toda la parte del modelo de gestión y los cálculos. Héctor Grandón, ingeniero de proyecto de la UTT, Cristina Segura, su jefa de investigación y desarrollo, Nelson Spinde,
Nos han cortado la presentación y eso que hemos pedido que nos dejaran por 3 horas, ¿eh? Y apenas la dejaron por 2 horas. Lo mismo que nos han hecho el otro día. Yo, ¿Pero ese es el Zoom? No, pero te puedes dar la lámina hacia atrás. sí, para que ellos terminen de verla, pero ¿te acuerdan lo que les dije al principio? Sí. Y la cambió a 3 horas. Claro, no la cambió. Entonces, yo no puedo nunca terminar una presentación sin darle las gracias a las personas que ayudan, porque son las personas las que contribuyen. Entonces, agradecer al señor Alex. ¿Ahí se escuchan? Sí, Sí, nos volvieron a sí se cortar escucha. esto. No, no, sí está funcionando. Ah, Sí, bueno, sigue ahora. grabando. Sí. Bueno, qué bueno. Qué bueno que siga grabando, porque habían cortado la presentación. Entonces, agradecer de nuevo, me había quedado en Cristina, que siempre nos ha ayudado y colaborado como en la parte de investigación y desarrollo. Nuestro diseñador y amigo Nelson Spinden, realmente Nelson es una de las personas más hábiles que conozco en mi vida. Al director ejecutivo, al doctor Alex Berg, por todo el apoyo que ha brindado. En la lámina. Una lámina, sí, no es el... Sí. Vuelvo atrás y entonces de nuevo a los estudiantes y otro personal asociado a la Universidad de Concepción, el doctor Oscar Pinto, nuestro estudiante doctorado. Justamente, mañana se va a Francia a hacer una estadía de 6 meses con mi grupo de cooperación en Francia, asociado a este proyecto. María Andrea Rodríguez Tastel, la vicerrectora de Investigación y Desarrollo, muy amable siempre. María Andrea nos ha apoyado, nos ha ayudado en todo. Marcia, nuestra ejecutiva de la BRIC, Marcia Fuentes, que bueno, todo terreno, Marcia, gracias. Si llegas a oír esto, te agradecemos la amistad y el trabajo y el apoyo. Pamela Alarcón, asistente ejecutiva también de Marcia. De la universidad, Julio aquí presente, a Daira Escudero, que fueron los postdocs de este proyecto asociado, a Benjamín Lunó, que es nuestro tesista de pregrado. También está Catalina, que no la puse por aquí, pero Catalina está comenzando también en este tema, está interesada en la temática de capacitores. Y Iván Suazo, mi vicerrector de investigación y doctorado, y además pues de las empresas asociadas, al señor Oscar Pinto Pilar, el gerente del Exur, y a Jorge Luengo, que es el ingeniero de CMPC Celulosa, y obviamente el grupo de Francia con que hemos hecho una parte de la cooperación, los profesores Vanessa Fierro y Alain Celsar, son investigadores muy reputados en la temática de desarrollo sustentable y sobre todo en electroquímica, y a la postdoctorante asociada al proyecto, Sara Pérez Rodríguez. Y bueno, gracias por su atención. Nosotros felices estamos abiertos a cualquier pregunta y consulta. Pueden hacer sus preguntas levantando la mano. Yo tengo una pregunta, Juan, y al equipo. Estamos en TRL4. ¿Cuánto tiempo y cuánto costo significa llegar a un TRL 7 y 8? Como para tener algo que esté ya en una etapa de salida a mercado. Puedo arriesgarme a dar una respuesta suponiendo varias cosas. La primera, supongamos que compramos el equipamiento para escalar rápidamente. La instalación de una planta piloto para producir este material se hace relativamente rápido, 2-3 meses. Creo que nos tomó un mes o menos de un mes adaptar esta planta pequeña con todas sus partes, el regulador de flujo másico, el pirolítico, el climper, bla, bla, un mes. Pero bueno, es una escala chica. Cuando te vas a una escala más grande, si yo me compro el reactor y el señor, en vez de darme un reactor que yo tengo que puede tener una dimensión de 1 metro, nos compramos uno de 10 metros, ya podemos producir no 1 kilo por semana, sino 10 o 20 kilos por semana. Entonces ya podemos escalar. Eso en 2-3 meses se pone a punto. La parte de electroquímica la pones a punto en otros 2-3 meses. Yo me arriesgaría a decir que en 1 o 2 años podemos llegar a TLR6, TLR7. En 1 año, máximo 2. Sabemos que si podemos tener una segunda etapa, nosotros podríamos tranquilamente en 1 o 2 años demostrar la escalabilidad de la producción con calma. Si lo hacemos a tiempo industrial, que venga la industria y diga, quiero ver esto en 1 año se puede.
y de montos? Esto habría casi que multiplicarlo por 10 o 20 para alcanzar una planta pilota básica. Yo diría que harían falta tranquilamente unos 1.000 o 1.500 millones de pesos para tener una planta de producción de capacitores. Tomen en cuenta que este proyecto ejecutó 290 millones de pesos y esta es la escala. Si queremos ir a una escala más grande, un mínimo de multiplicarlo por 10 o 20. No, y los costos también va a depender de dónde quieren instalar, Eso. hacer la instalación de porque una de las cosas que nosotros vimos en el estudio de prefactibilidad económica y técnica es que depende muchas veces de El lugar. dónde ubicas el spin-off, porque el tema de los costos asociados al transporte, tanto de la materia prima como de los reactivos insumos que necesitas, suponen un costo adicional, dependiendo del lugar donde quieran. Pero digamos al lado de la UDT. Es justo, hicimos los cálculos en Coronel. En Sí. Coronel. Yo haría un aumento por 10 o 20. Yo diría que con unos 1.000 o 1.500 millones de pesos se puede hacer una instalación de una planta de esta. Claro, porque la idea original era que Bueno, no tratar de hacerlo tan costoso. El modelo que empleamos para hacer los cálculos de factibilidad económica estaba en el orden de un monto equivalente al del propio proyecto, cerca de 300 millones de pesos. En una planta pequeña, para producir 20 kilogramos. Si quieres competir con alguien afuera y vender y ganarte el mercado regional, yo diría 1.500 millones de pesos. Que no es tanto dinero, son 2 millones de dólares. 2 millones de dólares, no es tanto dinero. Y eso es para producir el material. Y después, ¿ustedes consideran que probar ese material en las aplicaciones finales tiene que ir en paralelo? Por ejemplo, estoy pensando en un tema que para Chile podría ser relevantísimo, que es almacenamiento de energía en el grid que tenemos hoy día. O sea, hoy día tenemos... Esto compite con líneas de transmisión que son inversiones multimillonarias. Justo, es que para eso es que se usa. Entonces, ¿cuánto toma que alguien que hace una batería de grid pruebe este material? Probablemente hacer una instalación de una planta real podría tomar 6 meses una vez construido el edificio. Si ya tienes un galpón y lo puedes adaptar, a lo mejor en 6 meses puedes estar produciendo ya redes de transmisión tranquilamente. 6 meses, máximo un año, para no ser exagerado. Porque yo a veces digo 6 meses y yo voy a otra velocidad, de un año. Es que depende de la velocidad de que... Por eso, yo voy a otra velocidad. Y tengo otra pregunta más. Pido disculpas que tengo que irme, tenía otra reunión antes. ¿Y el modelo es un spin-off o un licenciamiento? No estamos cerrados a ninguna, pero el modelo que se postuló es un spin-off, ¿cierto, María? ¿Y hay emprendedores en el equipo interesados en seguir? Sí. Así es. Una de las 2 empresas asociadas ya expresó su interés en seguir. No sé si está por aquí. No, digo personas, ustedes, emprendedores ustedes, personas del equipo interesados en... Yo me lo he estado preguntando, si me quedo o me alejo de la academia. Cada día me lo pregunto más. Okay. Sí, pero la idea también nosotros es que poder alcanzar, ir más allá, explorar ya hacia el tema comercial. Necesitamos esta segunda etapa, Claro. por eso la propuesta de continuidad. Eso de todas maneras, hay que hacerlo. Lo primero que tienes que hacer antes de realmente montar una planta para vender grandes cantidades, más o menos, es que cuando escalas tienes que verificar que las propiedades no han cambiado. Y eso pasa cuando escalas, las propiedades de los materiales pueden cambiar. Entonces, eso requiere al menos un año de trabajo para demostrar que en ese escalamiento progresivo no se han perdido versatilidades en tu material. ¿Qué puede pasar? Es muy común, porque, a ver, ya no es la misma escala de trabajo, entonces, pues, hay que verificarlo. Y una vez que lo verificas, ya sabes, ok, ahora puedo aplicar de nuevo lo que ya había optimizado, porque el material original me cambió. Super. Tengo algunas ideas que se las comparto después. Vale, gracias, Marcela. Veo que está la gente de CMPC, y bueno, CMPC creó un área, un venture capital que se llama CMPC Ventures. También ellos estarían interesados en apoyar el escalamiento. Gracias, Marcela. Felicitaciones, estupendo. Gracias. Chao. Chao. ¿Alguna Bueno, pregunta?
En el chat están las felicitaciones de Felipe Montoya. Dice, felicitaciones por los resultados del proyecto. Para CMPC ha sido muy interesante la participación. Dice que se tiene que retirar a otra reunión, pero envía saludos. Saludos igual, de vuelta. Cristina levantó la mano. Hola, hola Juan, hola Pochán. Hola, Cris, no te veo, pero te veo perfecto. Mira, intento poner la cámara, pero no me deja. No, solo yo quería felicitarlos por los resultados del proyecto. Creo que son súper interesantes, súper auspiciosos y ojalá puedan seguir escalando este tipo de materiales porque creo que han mostrado a través de este proyecto que se pueden lograr materiales carbonosos de alto nivel a partir de fuentes renovables en abundancia aquí en Chile. Así que felicitarlos por el trabajo que han hecho como equipo. Gracias, Cris. Gracias, Cristina. Siempre un placer conversar contigo. Un gusto saludarte, Juan. Bueno, creo que no hay más preguntas. Aprovecho para saludar a mis ¿Sí? viejos compañeros, Nelson, Sí. Superzeta, mi querido amigo Álvaro también, Mauricio lo veo por acá. Espero que estén muy bien, las familias también, y un placer haberlos visto aquí en el chat, ¿vale? Estamos a la hora. Sí. Bueno, agradecemos su asistencia y les invitamos a visitar nuestra página web udt.cl y Gracias. nuestras redes sociales. Que tengan una buena semana. Que estén muy bien por allá. Chao, chao. Gracias.